Hola, ¿qué tal? En el siguiente video vamos a ver cómo se administran los usuarios, los roles y los privilegios de estos mismos y el almacenamiento de las bases de datos. En este caso tenemos en Login y Group Roles, vamos a darle clic derecho y creamos un nuevo rol, el cual se va a llamar Master y le vamos a dar Super User y que puede iniciar. Le asignamos una contraseña para poder acceder de forma más fácil. En este caso vamos a irnos a nuestra base de datos que está previamente creada, la cual es escuela, y nos vamos a Query Tool. Como vimos, los privilegios que asignamos a este rol es poder crear otros roles y crear bases de datos. En este caso vamos a crear el rol no create, perdón, no select. Creamos el rol, como vemos se puede crear, efectivamente ahí está creado. Checamos acá y vemos que ya está el rol no select. Ahora vamos a crear otro rol que se llame no create y en privilegios no le vamos a poner que sea capaz de crear eh, roles ni bases de datos. Asignamos una contraseña para facilitar el acceso. Ahora, si nos vamos a crear una nueva conexión, nos vamos a la base de datos escuela con nuestro no select. Observaremos que este no tiene privilegios. Ok. Perdón, es con el no create. En realidad la base de datos no es importante en este caso. Y ponemos create database. Y ponemos el nombre que sea, master data. Y recordemos que este usuario, el usuario no create en cualquier base de datos, al querer crear otra base de datos no lo va a permitir porque no tiene esos privilegios. Efectivamente se ha denegado el permiso para crear la base de datos. Entonces, regresemos de nuevo bueno, creemos ahora otra conexión con nuestro primer rol, master, en la tabla escuela. Perdón, en la base de datos escuela. Accedemos a él y le decimos que, bueno, ya está creado este. Vámonos al select y en propiedades vamos a asignarle una contraseña para poder acceder. Guardamos la contraseña y ahora sí creamos la conexión de este mismo. Recordemos que es el no select. Ya podemos acceder. Accedemos y ahora intentemos hacer un insert con este usuario, con este rol en la tabla profesor. Si vemos la tabla profesor está aquí. Intentamos hacer un insert y está denegado el permiso, de forma que en este usuario no puede hacer eso. Para que lo pueda hacer, regresamos a nuestra conexión de la escuela con master y le decimos que altere el usuario, en este caso va a ser el usuario no select, y lo haga superusuario. Se ha alterado correctamente, entonces regresamos al no select y intentamos hacer el insert que no se podía hace un momento. Antes de hacer ese insert, comprobemos que en la tabla profesor no haya ningún row todavía. Ok, en este caso sí están dos rows. Vamos a eliminarlos. Si no me equivoco, ya están eliminados. Comprobamos si ya se eliminaron correctamente. Ok, no se han podido eliminar.
cambiemos entonces el insert que vayamos a hacer. En este caso vamos a poner 4, vamos a poner Carolina y la carrera base de datos. Y como recordemos, en este usuario no select no podía hacer inserts y lo cambiamos a un superusuario, de forma que ahora sí nos permite hacer inserts. Comprobamos que se haya modificado la tabla profesor. Como vemos, ahora tiene sus 4 entradas. De esta forma es como nosotros logramos el estar con diferentes usuarios dándoles privilegios, ya sea por medio del query o por medio de sus propiedades o las creaciones aquí mismo. Ahora, para la siguiente parte de gestionar el almacenamiento, tenemos un trigger pues, hecho con anterioridad. Si vamos a ver el trigger, este nos va a permitir que primeramente vaya y haga un select, cheque el tamaño de la base de datos, y si este es mayor o igual, ponemos aquí en este caso un mega, está multiplicado por 1024 y por 1024 por el hecho de que está en bits. Entonces lo pasamos el mega lo pasamos a bits, a bytes, perdón, y de esta forma podemos hacer un chequeo de cuál es el tamaño de la base de datos. En este caso estamos comprobando la base de datos escuela. En dado caso de ser mayor o igual a un mega, lo que nos va a mandar es una excepción que nos dice que es inválido porque el espacio está limitado. Ese trigger está creado y lo que vamos a hacer es a la tabla profesor vamos a asignarle ese trigger. Vamos a ponerle limitador, limitar, y que sea en el evento insert. Seleccionamos el trigger, el limitador que tenemos en esta parte de acá abajo. Le damos a aceptar. Entonces, al momento de yo querer hacer en la tabla un insert, me dice que la acción es inválida y el espacio está limitado. Podemos comprobar el tamaño podemos comprobar el tamaño de la base de datos que tenemos. En este caso entramos con localhost. La base de datos que teníamos es escuela. El puerto está por defecto. Entramos con Postgres, ese tipo de usuario, y ponemos nuestra contraseña. En este caso ya tenemos accedimos a través de la línea de comandos. Accedemos a nuestra base de datos escuela. Y para ello, para poder ver el tamaño de nuestras bases de datos, ponemos el slash invertido, L y un más. De esta forma nos arroja el tamaño de nuestras bases de datos. En este caso lo tenemos en la parte de la izquierda y vemos que para nuestra base de datos escuela está en 8617 gigabytes, que son aproximadamente 8 megas, poquito más de 8 megas. Y de esta forma nosotros podemos saber cuánto es el tamaño. Como ya está excediéndose en el trigger el tamaño que definimos que es un mega, pues ya no nos va a dejar hacer inserts. Y se detona ese trigger cuando se excede ese tamaño. Y como está excediendo el tamaño, ya no nos va a dejar insertar. De forma que estamos limitando los inserts y el tamaño de nuestra base de datos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.